de la semana anterior, que había un clima un poquito más frío, más impactante, pero al final no nos limitó nuestra adoración al Señor. Y hoy es un buen día para iniciar la semana con fortaleza, con fe, pero a la vez dándonos cuenta que cada semana es distinta, cada día es diferente, pero el Señor, la fuente de toda fortaleza, es el mismo, y sus recursos continúan vigentes a lo largo de nuestros días. Busca en tu Biblia, en el libro de Filipenses capítulo 4. Todos estos domingos anteriores hemos venido hablando de cómo viajar ligero en la vida, cómo no cargarse de un exceso de equipaje, cómo superar la tentación de tomar aquello que no es aportable para nuestros días. Y hemos hablado acerca de las cargas, el peso que en ocasiones nosotros adquirimos, sea por voluntad o involuntariamente, y cargamos aún a otras personas tratando de hacer algo que en ocasiones nos limita nuestro progreso en la vida. Tenemos una carrera por correr y donde tú y yo ya estamos haciéndolo. Pero para viajar ligero tenemos que aprender qué es lo correcto y aún lo que puede aportar beneficios para el desarrollo y el despliegue de mis acciones, y evitar lo que puede mermar mi proceso, mi deterioro. Toda persona sobre la faz de la tierra enfrenta batallas. No existe nadie absolutamente que no enfrente condiciones que toman lo profundo de su vida. Y no es por riqueza o pobreza, no es por intelectualidad o ignorancia. Toda persona enfrenta dos escenarios críticos que son demasiado absorbentes. Y son dos aspectos que hoy necesitamos colocar. Creyente o no creyente, toda persona tiene dos áreas vulnerables en su vida que requieren cuidado para evitar renunciar a la carrera, para evitar impedir el mantenerse bajo una condición de estancamiento. Son los pensamientos y las emociones. Dos aspectos que tienen un alto impacto en la vida de una persona, porque nosotros somos lo que pensamos. Somos el resultado de lo que permitimos a nuestros pensamientos llenarnos. Y esta es una de las cosas que necesitamos descubrir para no permitir a pensamientos y emociones convertirse en un obstáculo insalvable. Pensamientos erróneos producen sentimientos erróneos. Y esto es vital que tú y yo lo tengamos presente. Y necesitamos aprender cómo mantener nuestros pensamientos bajo un contexto donde no limiten, no permitan que los recuerdos se conviertan en condiciones críticas. Tú tienes la capacidad de hacer posible a la mente volver y regresar. Tú tienes la capacidad de hacer de esos pensamientos o un regalo o un fracaso. Y necesitamos entonces entender que somos los responsables de lo que pensamos. Y en ocasiones queremos ser tan espirituales que al enemigo le echamos toda la culpa. Ay, otra vez me salió en el Face esto. ¿Qué será esto? No. Tú eres responsable de ti mismo, de tu pensamiento, como del resultado de lo que generan esos pensamientos, que son los sentimientos. Acompáñame, Filipenses 4, versos 7 al 8, por favor, si te pones de pie conmigo. Permíteme leer el verso 7 y te unes conmigo en el 8, por favor. ¿Te parece? Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Toma tu lugar. Gracias por acompañarme. La vida es el maestro de los escenarios. No existe ninguna persona con un alto grado de colocar escenarios tan diversos, tan vívidos, tan contundentes como es la vida. Ni la inteligencia artificial tiene esa capacidad. Porque la vida es única. Y la vida es el medio que Dios permite a ti y a mí durante nuestro lapso mientras vivimos, convertirse en el escenario donde tenemos 3 ámbitos de tiempo: un pasado, un presente y la posibilidad de un futuro. Y esto se resume en que nosotros tenemos un aspecto muy intrínseco que se llama la memoria. Y ahí hablamos a veces de una profundidad de condiciones del pasado que aun cuando quisiéramos negarlas, quisiéramos evitarlas, ese pasado está escrito. Ese pasado es un hecho inamovible, irreversible. Negarlo sería hacer como tapar el sol con un dedo. Todos tenemos un pasado del cual no quisiéramos recordarnos. Pero en ocasiones ese pasado se convierte en un aspecto tan lacerante que tiene la capacidad de penetrar hasta el más profundo rincón de tu corazón. Puede invadir el más profundo pensamiento a lo más íntimo. Y esa condicionante es la que hace generar condiciones como ansiedad, estrés, opresiones, como resultado de no tener la habilidad, la capacidad de mantener nuestros pensamientos bajo control. Y este es el resultado. La batalla más grande que toda persona encuentra en su vida no es el enemigo, no son las circunstancias, no es la escasez, la estrechez, no son los problemas familiares. La batalla más grande que toda persona tiene está en su mente. Ahí es donde está el grave conflicto. Y de la mente se deriva el otro ámbito, los sentimientos. Es decir, en el ámbito mental, intelectual, cerebral está un conflicto enorme que va a invadir un ámbito del corazón, de los sentimientos, que hace crisis o puede ser una gran ayuda. La pregunta es, ¿cómo enfrentamos el ayer? ¿Qué haremos con el pasado? ¿Cómo lograr superar lo que otras personas nos recuerdan? Aunque a veces tú no quieras, personas te van a decir algo de tu vida de hace 5 años, 6 años, 10 años. Y te lo van a traer tan fresco que esas palabras te van a dar un impacto donde vas a decir, yo pensé que ya había superado eso. Pensé que había cerrado la puerta. Pensé que ya no existía dentro de mí unas circunstancias de ese ayer. Y precisamente es lo que tú y yo necesitamos. Eso nos está indicando que todavía tenemos un peso que estamos cargando del cual no nos hemos deshecho. Tratamos de olvidarlo, pero continúa ahí. Tratamos de evitar pensar y creímos que así se fue como la noche. Es un hecho. Los hechos nunca jamás se pierden en el olvido. Los hechos están escritos para siempre. Escucha eso. Los hechos están escritos para siempre. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Estamos aprendiendo cómo viajar ligero en la vida. Cómo impedir que pesos externos limiten mi presente.
cómo evitar mayor dolor y aún un envejecimiento prematuro por estar tratando de controlar ciertas circunstancias o vivir de apariencias cuando los hechos dicen lo contrario. Y quiero invitarte precisamente para que nos demos cuenta que la memoria, tu memoria, tiene una gran capacidad de almacenaje, superior a la cualquier computadora que tengas. No existe mayor capacidad de información, es la que tu mente puede tener y la que has venido adquiriendo desde tu niñez. Y tú puedes darte cuenta cuando dices, me acuerdo cuando era niño. Quedaron hechos grabados. Y la memoria puede tener dos aspectos muy importantes. El primero, tu mente puede ser una gran ventaja si es capaz de adquirir experiencias y de prepararse para convertirse en una fuente continua de información, de enseñanza, de instrucción, de experiencia. Puede convertirse tu mente en un gran aliado en tu carrera, en un gran amigo que puede llevarte paso a paso adelante. Pero también la mente tiene algo antagónico. La mente puede convertirse en un gran acusador. Puede convertirse en un gran conflicto en el presente. Y es que nuestra capacidad de la memoria se funde entre presente y pasado. Y ese pasado, en ocasiones la mente lo convierte en un permanente presente. Por eso ves que muchas personas viven del ayer. Se quedaron aún en la moda del ayer. Mira, tengo una hermana que ella, tú la ves y es la misma. Ella se quedó en la moda de los 70s. El mismo peinado, la ropa, los fajos. Tú la ves y el tiempo no pasó en ella. Bueno, su cara sí. Su cara ya tiene un poquito impacto de los años. Pero es lo que estamos hablando. Ella se quedó en ese ámbito. Y tú la ves. Y su música de los años 70s. Tú lo ves, su ropa, sus zapatos. Todo indica que ella quedó atrapada en ese pasado. Y a veces nosotros estamos de igual manera viviendo en ese contexto. En un ayer que aunque queremos evitar, vuelve a asomarse por la noche. Vuelve a robar sueños. Vuelve a retirar esa paz que habíamos tratado de alcanzar. Ese pasado se convierte entonces en una realidad actual. ¿Qué hacemos entonces? No podemos viajar hacia adelante si no sabemos cómo evitar que esa condición nos inunde, nos limite. El pasado puede ser para muchas personas su permanente presente. Escucha bien. Para la gran mayoría de personas, el pasado es su permanente presente. Porque viven del ayer. Su vida, pensamientos y sus estados anímicos son el resultado de su pasado. Es lo que está limitando su presente. Pero mientras traten de ocultar, de evadir, de huir de ese pasado, lo único que están tratando de hacer es colocar mayor carga sobre sus hombros y adherirle mayor peso a sus tobillos para impedir continuar caminando. El pasado no podemos alterarlo. El pasado no puede ser reversible. El pasado fue escrito por ti y por mí y eso quedó en el libro de mi vida o de tu vida para siempre. Para siempre. El hecho de haber nacido de nuevo no significa que ese pasado se borró. Dios perdonó nuestras faltas, pero no borró ese pasado. Eso debes tenerlo muy, muy claro. Es que ya nací de nuevo. ¿Y las consecuencias del ayer?
sea, no podemos pretender creer que Dios en su amor ya pasó todo por adelante, nos perdonó, pero en su justicia permitirá que las consecuencias de nuestras acciones nos alcancen. Y es donde tú y yo necesitamos aprender cómo viajar ligeros. Todos tenemos una carrera. ¿Y qué tanto has avanzado? Es la pregunta. ¿Has aprendido nuevas estrategias técnicas para ir superando tu carrera? ¿O sigues corriendo de la misma manera? Mencioné que los grandes corredores conocen cómo propiciar un desarrollo más intenso, profundo, y ellos conocen que deben ir superando su programa de lo normal a lo bueno, de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a la excelencia. Pero si tú llegas a un punto en tu vida en que el pasado te ha estado lacerando, comiendo, deteniendo, es porque aún sigues atrapado en el ayer. Y para muchas personas el ayer se convierte en un ámbito de tortura, de crisis. ¿Por qué? Porque la conciencia que todo hombre y mujer posee, creyente o no creyente, esa conciencia es una continua voz que está tocando lo profundo para decirnos dónde las cosas no fueron correctas. Y esa conciencia es la que en la mayoría de las ocasiones o nos justifica o nos acusa, como dice Romanos 2:15. Y esa condición, entonces, a muchas personas les trae recuerdos de áreas de su vida donde no tuvieron la habilidad, la capacidad de saber qué hacer, cómo manejar ciertos momentos, y esto se convierte en una culpa. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no atendí? ¿Por qué en un momento dado no puse resistencia? ¿Por qué permití que esta situación llegara al extremo? ¿Por qué no fui capaz de tener el valor para poder levantar la voz y decir no? Y tú lo puedes ver con una gran mayoría de personas cuando alguien de su familia tristemente fallece. Una gran mayoría de personas lamenta, llora, grita, brinca y hace todo porque nunca dedicaron el tiempo para hacer lo correcto en su momento. Las lágrimas no van a evitar a esos recuerdos cambiarlos. La conciencia será una continua acción que estará tratando esa situación con nosotros. ¿Y qué hacer? Porque si vivo del ayer, he perdido mi presente y he olvidado el mañana. No puedo pretender vivir el mañana si no soy capaz de enfrentar el pasado. Tú no vas a lograr despegar con velocidad, con seguridad, con certeza, con efectividad, a menos que no aprendas qué hacer con ese pasado. Porque la memoria estará siempre vigente. Tú puedes tratar de ignorarla, pero tarde o temprano te va a dar evidencias esa memoria que no está supeditada a tu voluntad. Que esa memoria también depende de lo que otras personas a nuestro alrededor nos recuerden nuestro ayer. Y lo he mencionado, Facebook es el permanente recordatorio de nuestro pasado. ¿Verdad que sí? Bueno, nomás a mí me salen cosas del ayer. O sea, dense cuenta. Y negarlo es precisamente querer tapar el sol con un dedo, y eso ha impedido nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, nuestra evolución en la vida. Mencioné a mi hermana porque para mí es un modelo de lo que representa quedarse en una etapa. Amo a mi hermana, por supuesto,
pero eso no quiere decir que no pueda darme cuenta de esa realidad. Y ese permanente pasado ha estado lastimando no solo a una persona que está viviendo, sino se extiende. ¿Sabes por qué? Porque nuestras emociones empiezan a afectar a otras personas cuando estamos con problemas del ayer. Cuando nuestra memoria nos trae ámbitos de ese pasado que no logramos superar, hay un impacto profundo en las emociones. Las emociones son susceptibles o derivadas de pensamientos que tenemos. La gran mayoría de personas no sabe cómo controlar sus sentimientos porque trata de atacar el síntoma y no la causa. La causa es nuestra manera de pensar. Por eso dice el libro de Romanos: cambia tu manera de pensar, tu mente. Porque nuestros sentimientos son las evidencias de lo que pensamos. Recuerda eso. Si tú tienes un sentimiento contrario sobre alguien o sobre algo, es porque ¿dónde se originó? En tu mente. Ay, me cae mal. ¿Dónde se originó eso? ¿En qué sentimiento? En ninguno. Se derivó de una percepción en la que tú estás diciendo no. ¿Qué hacer? Los recuerdos, mencioné, cuando son gratos pueden construir y edificar. Pero lo que estamos hablando es que hay recuerdos dolorosos, recuerdos que producen a los sentimientos aflorar a tal grado que la melancolía se convierte en un ámbito donde no desean el presente, abrazan el ayer, y la gran mayoría de esas personas dicen: fueron los días de ayer mejores que hoy. ¿Sabes quién dijo esas palabras? Jacob le dijo a Faraón: mis días han sido pocos y malos. Pero más adelante él dice: Dios me ha bendecido abundantemente. Tenemos que aprender que mi camino, tu carrera, no debe estar dependiendo de aspectos que nos limitan, aun cuando forman parte de nuestra vida. Porque los sentimientos siempre son en un altibajo. Los sentimientos no determinan ni mi presente ni el resultado de mi fe. Los sentimientos no definen ni mi presente ni mi futuro. Los sentimientos solo son el momento presente con el cual tengo que trabajar. Porque si mi vida depende de sentimientos, estoy perdido. Recuerda eso. Perdido. Porque un sentimiento es inestable. Por eso el amor no es un sentimiento, es un resultado después. El amor es una realidad determinada por mi manera de ver, pensar y decidir a quién voy a darle mi amor, independientemente si me ama o no me ama. No importa si hay reciprocidad, porque si lo coloco en el sentimiento, cuando no hay reciprocidad, ¿qué sucede? Una derrota total. Por eso ves tantas canciones de desamor, y no se diga del de ahí de Huentitán. Lo único que sabe cantar o sabía cantar era puros problemas de gente así. Y si te das cuenta, ¿por qué resultó un éxito? ¿Por qué resultó en un éxito ese señor? Por lo que estamos hablando. Porque esos sentimientos se convierten en la esencia de su motivación diaria, de sus acciones. Si tú y yo nos movemos por sentimientos, qué tristeza. Has perdido tu esencia. Has perdido lo mejor de tu vida. Has perdido lo más grande que Dios te ha dado: tu habilidad de pensar, analizar y tomar decisiones. El pasado puede ser una de las más grandes cadenas que a la mayoría de personas hasta el día de hoy están esclavas. ¿Cuáles son las enfermedades hoy más intensas? Las mentales y las emocionales.
Esas son las dos áreas más vulnerables que toda persona tenemos: la mente y el corazón. Y si no aprendemos cómo manejar esas condiciones, la carrera, no lograremos llegar a la meta. Es tremendo lo que voy a mencionarte. En el libro de Isaías 43:18, Dios hace una declaración acerca de un aspecto en el ámbito de la vida de Israel, acerca de haber contemplado un pasado maravilloso, de tener un éxodo glorioso. Pero esta palabra aplica en este contexto acerca de, si lo tienes ahí, vamos a verlo. Me gusta, si me permites, regresar yo a Isaías 43. Si la trae mi Biblia, fíjate. Dice: no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a la memoria las cosas antiguas. Dios le estaba dando un principio para todo el resto de las generaciones, aplicándolo desde el inicio de la nación de Israel, porque vemos cosas buenas, maravillosas, pero llega un momento cuando el pasado se puede convertir en un enorme riesgo, en un enorme conflicto. A mí me impacta muchísimo cómo es que muchas personas no solamente viven en el pasado, anhelando, llorando, lamentando, tristes, diciendo: ay, si esto no hubiera sucedido, si el Señor no hubiera permitido esto. Ya no puedes revertir ni impedir esas cosas. Huir, evadir no significa tener la victoria. Negarlo tampoco te brinda respuestas. ¿Qué hacer? Es la gran interrogante con la carrera que tú y yo tenemos por delante. Cuando ese pasado se está convirtiendo en el permanente presente de las personas, ya renunciaron a vivir el hoy. Dejaron de vivir para hoy. Fíjate bien, hay dos maneras. A algunos les gusta las apariencias, decir: no pasa nada, todo está bien. Es su decisión. Pero el impacto de su vida se va a ver tan claro que esa persona ni siquiera se da cuenta que lo está viviendo. Eso es obvio. La gran mayoría se puede dar cuenta porque no hay avance. Sus palabras, conductas, sentimientos gobiernan su presente como resultado de no haber superado el ayer. Hace unos días, en una reunión de oración, mi hermano dijo algo muy grato. Qué bueno que no está mi hermano, sino después va a decir: ay, ¿no? Él dio testimonio en la reunión de oración y dijo: mi hermano y yo, o sea, entre él y yo, él dijo algo que yo no recordaba. Él dijo: mi hermano y yo, desde niños, nunca tuvimos un desacuerdo ni una pelea. Nunca nos enojamos. Yo dije: qué grato. A lo mejor hubo algo, pero nunca para llegar a una condición que lamentara yo el día de mañana y tener un desacuerdo, una distancia, una falta de comunicación. Cuando una persona vive del ayer, ha renunciado a vivir hoy. ¿Y sabes cuál es su pensamiento? Que Dios me lleve. Ya no tengo razón de vivir, ya no tengo propósito. ¿Sabes? Y necesito decírtelo así. Tú no determinas el cuándo. Tu propósito y tu responsabilidad es vivir hoy de la mejor manera y hacerlo a la manera de Dios. Eso es lo que sí puedo decirte con toda certeza. Vivir hoy. El ayer ya no lo puedes cambiar. Lo que necesitas hacer con el ayer es enfrentarlo. Pero enfrentarlo objetivamente, enfrentarlo con integridad, con honestidad, aceptar los hechos y no decir, porque nos gusta desviar la atención hacia los demás, ¿verdad?
y lo aprendimos desde el principio en el Edén, es que la mujer que tú me diste, Señor. ¿verdad? Yo no puedo quejarme porque yo escogí a mi mujer, o sea. Así que tú no te puedes quejar. Voy a decir algo que mi hermano dice, que te va a dar risa, pero es verdad. Es que mi hermano es tan hábil para decir cosas. Cada quien elige su cebolla para llorar. Qué terrible verdad. Cada persona elige su cebolla para llorar. ¿Te podrás quejar si ya la elegiste? ¿Te podrás quejar si fue tu decisión? ¿Me podré quejar si yo fui quien me apresuré porque me la ganaban? Es que tenemos que ser tan claros en la predicación. Tenemos que determinar que las cosas como son y de qué manera. Porque mientras no tengamos esa transparencia, no lograremos avanzar en la carrera. Mi propósito no es que tú te quedes a medio camino. El propósito por el cual estamos aquí es para ayudarte a ir retirando el peso que te está limitando, ampliarse el horizonte, ver con claridad la perspectiva hacia dónde te diriges para ir superando los obstáculos, para que des en el blanco y llegues a la meta. Ese es el propósito. No es para retener, señalar, etiquetar, condenar. No, eso no tiene el propósito. Por el contrario, es ayudarnos cómo lograr acertar y dar en el blanco. Ese es el propósito real. Acompáñame al libro de Proverbios, capítulo 23, verso 7. Mientras nosotros vivamos en el ayer, estamos limitando nuestro presente y estamos cerrando el futuro. Dice muy claro aquí, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Así es una persona. Tus pensamientos determinan tus acciones. Somos el resultado de lo que pensamos. Si mis pensamientos están continuamente en el ayer, sus aspectos de dolor, tristeza, crisis, agonía, voy a vivir bajo angustia, bajo estrés. Estaré viviendo tan limitadamente que los doctores se van a hacer ricos, porque no van a salir del doctor. El estómago, colitis, y no soy doctor, pero cuántas cosas podemos añadir. Porque nuestro estado anímico determina nuestro estilo de vida. Tu estado anímico define lo que comes, vives, transpiras y la calidad de vida que tienes. Por eso muchas personas continuamente están con el gastroenterólogo, ¿por qué? ¿Es malo ir con el doctor? No. El problema es el origen de esa condición. Es lo que estamos hablando. Que si aprendemos que nuestros pensamientos deben tener claridad, transparencia y depuración, nuestros sentimientos no van a estar carcomiendo y desfasando mi salud como resultado de permitir a los sentimientos generar estragos dentro de mi cuerpo. Eso Jesús lo dijo. Él había venido, o él vino a dar ¿qué? Vida, pero él dice vida en abundancia. ¿Te das cuenta? Mis pensamientos van a producir impactos en mis emociones, y mis emociones solo van a evidenciar lo que mis pensamientos están dictando todo el tiempo. Qué revelación de la verdad escritural. Dos órganos en conflicto, el cerebro y el corazón. Mi salud, y no vamos a generalizar, pero lo que es producido por mis emociones es el resultado de lo que he permitido a mis pensamientos estar ahí. Y si alguien no te ayuda, ¿cómo lograr salir? Gracias a Dios por este tiempo que nos permite aprender qué hacer con eso. Yo tengo una carrera
a la cual todavía aspiro para ir llegando, pero Dios me ha estado hablando que debo mantener mis ojos sobre el carril donde debo estar. Cruzarlo sería estar descalificado. Mis ojos deben estar en la meta. Mis ojos deben estar al final hacia donde voy, pero debo aprender cómo correr de tal manera que logre llegar a la meta. Tú y yo no estamos compitiendo con nadie, eso reitero. Es una carrera individual, no es una carrera de velocidad, es una carrera de maratón. Este texto nos dice entonces que somos responsables de lo que pensamos. Tú tienes la responsabilidad de mantener bajo control tu memoria, tus recuerdos. Y aun cuando alguien llega y dice, oye, ¿te acuerdas de esto? O pasó esto hace tantos años, me va a impactar, pero tengo la capacidad en el Señor para poder decir, no va a penetrar más profundo. Qué interesante entonces que una persona melancólica, alcohólica, es el resultado de que sus pensamientos viajaron cuando la defraudó, cuando él lo defraudó, cuando lo cortó, cuando lo dejó abandonado. Por eso ves toda esa música tan perversa que está destinada para explotar las emociones. Yo no sé, a veces me cuesta trabajo que gente intelectual o gente que yo creo que tiene la habilidad de pensar no piensa. Toda la música tiene un impacto a tus emociones, no a tu mente, porque tu mente tiene la habilidad de analizar, pensar, pero los sentimientos son tan volubles, atractivos y se compaginan tan bien como el de Buen Titán. O sea, percátate. Estamos hablando de qué detiene mi vida, qué me impide alcanzar la meta, cómo puedo ser mejor corredor, qué puedo adherir de estrategias, de recursos o qué condiciones necesito retirar para no detenerme ni disminuir mi paso en la carrera. Esto es lo que estamos hablando. Seamos congruentes. Si tus pensamientos están llevándote a un estilo de vida que te está limitando tu presente e impidiendo escribir una historia de tu futuro, tenemos un problema. Dios nos ha dado la capacidad de mantener bajo ese control de nuestra memoria. No para olvidarlo, porque ese hecho está ahí. Y permíteme agregar algo que no está en mi bosquejo. Un buen día, cuando toda persona parta de este mundo, su memoria no va a quedar en el olvido. Yo necesito reiterarte eso. Tu memoria va a ser más veloz, más ágil, más rápida y va a recordarlo todo absolutamente. Nada se le va a olvidar en la eternidad. Y lo puedes ver en el libro de Lucas 16:25, cuando Abraham le dice, acuérdate, cuando estaba ya en el Hades, acuérdate. Así que si tú piensas que olvidar sería, no. Hoy es un buen momento entonces para nosotros tomar lo siguiente. El verso 18 que estábamos leyendo dice, permíteme leerlo, porque estamos del otro lado. Dice aquí, estoy bien. Dice, por lo demás, hermanos, lo que es verdadero, lo que es buen nombre, y empieza a dar una serie de circunstancias. Dice, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo puedo mantener mis pensamientos y mis emociones ordenados? El único que puede darnos esa libertad es Jesucristo.
No es por fuerza de voluntad, no es por adquirir una estrategia, no es por una reunión con el psicólogo. El único que puede traer libertad de esas condiciones es el Señor Jesús. Un encuentro con Él, una verdadera relación con Él, una comunión que hará posible entonces que Él sea la fortaleza de nuestra vida. Y si pudiéramos ser muy precisos, hay una palabra en el verso 7 que dice guardará. Voy a hacer un anuncio de televisión aunque no me paguen el día de hoy. Guardar es una palabra militar. Esa palabra implica tener una fuerza militar a tu alrededor para preservarte en contra de cualquier ataque, cualquier adversario. Y el anuncio es el siguiente. Sin lugar a dudas, tú viste anuncios que alguna persona estaba en un conflicto, se comía una galleta y decía una frase que no lo voy a mencionar. Y venían una serie de romanos, ¿verdad? Qué fácil. Si vieron eso, quiere decir que entonces podemos comprender que el Señor Jesús estará precisamente propiciando que nuestros pensamientos y sentimientos no lleguen a ser vulnerables, porque Él preservará y guardará nuestra vida. Ahora sí los vi sonrientes. O tenían hambre. Así que la paz de Dios no es una adquisición personal. La paz de Dios no es un resultado de mi capacidad, de mi fortaleza, de mi buena cultura, de la herencia recibida, no. La paz de Dios es el resultado de tener paz con Dios, de ser declarada paz de Dios sobre nosotros. Puedo tener entonces paz conmigo mismo y puedo tener paz con las demás personas. A veces no pedimos paz de Dios. A veces olvidamos pedir paz. Pero cuando esa paz es una realidad, es algo que no está supeditada a circunstancias. La paz de Dios no está o nos brinda cuando hay ausencia de conflictos, no. La paz de Dios está en medio de y por encima de la adversidad y conflictos. Y esa paz es la que gobierna nuestro corazón y guardará nuestros pensamientos. Así que si tienes ahora una nueva herramienta para evitar limitar tu progreso en la carrera, tus pensamientos y tus emociones. ¿Son malas las emociones? No, nos fueron dadas para expresarlas, para vivirlas, pero bajo el contexto de mantener una armonía entre mis pensamientos y emociones, entre lo que es correcto de lo incorrecto. Por eso dice, ¿en qué pensar? En todo lo que es bueno, en todo lo que es justo, que no nos alcance el tiempo para eso. Pero en eso necesitamos entonces cambiar nuestra manera de pensar, reestructurar nuestra forma de pensar, cambiar el pasado y permitir que el presente inicie esa carrera y esperar que en ese futuro nuestra vida tenga éxito. Así que si tienes un pasado, que todos lo tenemos, solo el consejo es solo abre esos capítulos para edificar tu vida, para extraer las mejores lecciones de tu vida. Solo puedo volver a ese pasado siempre y cuando va a aportarle a mi vida algo de instrucción. Pero si ese pasado va a propiciar dolor, lágrimas, una tortura, una acusación de mi conciencia, ¿sabes qué? Señor, hoy es el día, perdóname de todas aquellas cosas donde te he faltado, donde le he faltado a las personas, y desde este momento, Señor, para que mis pensamientos y mis emociones estén en orden contigo, Señor. ¿Quieres ponerte de pie?
Yo estoy aprendiendo muchas cosas. Espero que tú también. Yo estoy aprendiendo que a veces daba por asentado que tenía la habilidad para pensar, para actuar, para accionar o para limitar, pero me doy cuenta que a veces es solo mi propia forma de justificar algunos aspectos. Pero cuando la verdad de Dios se expone, puedo decir: Señor, ayúdame para cerrar lo que un día abrí y no quiero volver a tocar. No puedo evitar ese pasado en un momento determinado impactarme, no puedo. Pero lo que sí puedo hacer es que ese pasado no lacere mi vida y no permita que mis sentimientos vuelvan a convertirse en un caos. Lo que necesito es tu paz, mi Dios, para seguir adelante. Cierra tus ojos. Padre, ¿cuántas cosas tienes reservadas para nosotros? Nuestra carrera no está exenta de obstáculos y nos estás mostrando cómo aprender a correr con veracidad, con la certeza y con las estrategias divinas para lograr alcanzar la meta. Señor, gracias por mostrarnos que uno de los grandes obstáculos de nuestra carrera son nuestros pensamientos, que convergen con emociones, impidiendo nuestro avance, Señor. Ayúdanos a superar el estado actual y mirar hacia adelante, Señor. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos escribir la historia hoy para ese futuro al cual tú nos has llamado, Señor. Queremos aprender cada día a vivir un día a la vez, con tu paz, tu presencia, tus promesas, tus recursos y con tu ayuda divina, Señor, para ir superando cada reto. Porque solo tú puedes brindarnos fuerzas nuevas, proveernos gozo y sobre todo esa paz que supera cualquier eventualidad. Muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Amén. Jesús.
única manera en que tú y yo podemos avanzar es rendirle nuestra vida al Señor. Entregarle, como dice este canto, todo. Todo mi pasado, todo mi presente y todo mi futuro. Si supiéramos el daño que genera a nuestro cuerpo, también todo lo que pensamos de un ayer no grato, desistiríamos. Tú y yo necesitamos vivir el presente, el hoy. Mientras tengamos vida y esperanza, tú y yo somos llamados a vivir hoy, aprender cómo enfrentar hoy las cosas, aprender del ayer para no volver a repetir las mismas condiciones. Así que vamos a orar para despedirnos, pero yo te invito para que puedas rendirle, y rendirle es entregarle todo. Todo mi pasado, todo mi ayer, todo lo que he vivido. Señor, tú eres poderoso para cambiar dentro de mí tantas condiciones que necesito, Señor. Nuestra mente tiene un alto grado de influencia sobre el organismo, sobre las emociones, sobre nuestra conducta, sobre nuestro estilo de vida. Nuestra mente puede definir salud o enfermedad. Nuestra mente puede ser el asiento de tus pensamientos o ser llenados por un mundo perverso y malvado, Señor. Pero hoy, después de escuchar la exposición de tu palabra, te rindo todo, Señor. No deseo resguardar nada ni guardar nada. Todo lo que soy, lo que viví, todo lo que escribí, Señor, bueno o malo, en tus manos está, Señor. Ayúdame a vivir cada día mirándote solo a ti, Señor, dependiendo de ti, Señor, y buscar cada día hacer de tu voluntad la mía, porque eso le dará valor, dirección, propósito a mi vida, Señor. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, llénales cada vez más de ti. Nutre su fe, fortalece su confianza y permite a esta semana ser el escenario donde tus bendiciones se derramen abundantemente. A ti el honor y a ti la gloria en Cristo Jesús. Amén. El Señor los bendiga. Salúdese.